días, mi nombre es Alberto Abiot Rodríguez, soy juez presidente del segundo juzgado de garantía de Santiago. Asimismo, soy miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y desde hace muchos años principié implementando tribunales de tratamiento de drogas en Chile, aproximadamente desde el año 2005 en adelante. Y durante el transcurso de la implementación de dichos tribunales me transformé en un asesor de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, y me tocó participar desde al menos el 2008 hasta la fecha en la exploración y expansión de modelos alternativos al encarcelamiento, fundamentalmente lo que dice relación a tribunales de tratamiento de drogas. Y digo tribunales de tratamiento de drogas porque es el programa que mayormente se ha expandido, tanto en Estados Unidos, Canadá, como asimismo en Latinoamérica. Al menos ya, incluyendo inclusive países de Centroamérica, hay 17 naciones que cuentan con el modelo y están trabajando bien. Quiero mandar un saludo especial a Nueva Cultura Despierta, un abrazo para Andrés y todos los oyentes, y quiero señalarles también que para mí es un honor estar en esta emisora. No es primera vez que además también comparto. Asimismo quiero señalarles que en Argentina existe la implementación de tribunales de tratamiento de drogas en la provincia de Salta. Me tocó participar por allá por el año 2013 en la exploración e implementación, y algunas de las autoridades con las que en aquella época me tocó trabajar específicamente y desarrollar la implementación del programa. Entiendo que todavía el programa funciona acertadamente, y así con una serie de intentos, además, en la provincia de Buenos Aires para los efectos del desarrollo del programa. Bien, en la actualidad, en general, en las distintas naciones estamos viviendo momentos complejos, momentos que además no nos permiten poder desarrollar nuestras actividades como estábamos acostumbrados. Estamos impedidos, restados de movilidad para los efectos de ir libremente de un lugar a otro, en definitiva, y además hay muchos temores asociados también. Y después vamos a hablar un poco de eso. Si nosotros nos situamos en el contexto, no solo del programa, sino que con las personas con las que trabajamos, que son consumidores problemáticos de droga, y asimismo que se vinculan de alguna manera con el sistema penal, ya sea que hayan cometido o no delitos en algunos de los casos, entendemos que las características propias de un adicto, en definitiva, y asociadas a todos los aspectos que rodean, tanto en el fuero interno como en el fuero externo, en las relaciones de un adicto, ya son conflictuadas. Ya nos encontramos con una persona, ¿no es cierto?, que es dependiente de la droga, que la necesita, que tiene que adquirirla, y que en definitiva, aunque esté en un proceso de tratamiento, igualmente se contemplan las recaídas como parte de este proceso, y incluso debe ser tratada la recaída y debe continuarse con el programa. Específicamente, dentro de las alternativas al encarcelamiento, forma parte del proceso de rehabilitación y es considerado en su contexto como una enfermedad primeramente, la OMS así lo ha declarado, y los equipos tanto jurídicos como sanitarios que realizan el seguimiento respecto de un consumidor problemático tienen que estar muy atentos a este tipo de episodios y deben dar los espacios necesarios tanto para el equipo sanitario como para el equipo judicial, para los efectos que se hagan los ajustes, en definitiva, y que este seguimiento ayude, refuerce, tanto en forma positiva, por supuesto, refuerce la adherencia al programa y la mantención en el mismo.
esta lucha permanente que se da dentro del programa, y me quiero situar fundamentalmente dentro del programa, porque los factores de éxito que tiene precisamente el programa es que se trabaje, ¿no es cierto?, con identificación de factores de riesgo, factores protectores, y asimismo también se arme un plan de rehabilitación adecuado a las necesidades. No es en este caso, el infractor o consumidor problemático el que se tiene que adaptar al programa, sino que es el programa el que se tiene que adaptar. Es otro de los factores de éxito que hemos además verificado en la evolución del programa. Hay actualmente una serie de iniciativas respecto de las cuales se están evaluando los programas. De hecho, se hizo en el curso del año pasado y del año antepasado en Centroamérica un programa comandado desde la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, para los efectos de levantar estadísticas y ver en definitiva el éxito del programa, y fundamentalmente orientada a hacer las correcciones necesarias. Si se requiere hacer, ¿no es cierto?, mejoras en el programa eventualmente, o adaptaciones adecuadas a la realidad. Entre paréntesis, Argentina ha hecho varios intentos para los efectos de establecer el programa en otras provincias. Y entiendo que siempre está abierta la posibilidad de que se pueda efectuar. Ahora, siguiendo la línea de desarrollo de mi exposición, quiero centrarme un poco en las circunstancias de cómo enfrentar, ¿cierto?, bajo esta declaración de pandemia y específicamente cuarentena, las realidades de los distintos programas. Primeramente, lo que se está haciendo ahora es trabajar en relación al desarrollo de nuevos protocolos para los efectos de adecuarnos a las necesidades. Yo entiendo que, si bien es cierto, es probable que nuestros países logren controlar y estabilizar, ¿no es cierto?, la pandemia, o más bien dicho, ¿no es cierto?, que el contagio continúe, pero igualmente tenemos nuevamente que aprender a convivir con distintas exigencias sanitarias, incluso en las relaciones nuestras, en el contacto, o la forma en que se va a llevar a cabo el contacto. Yo creo que hay muchísimo, pero muchísimo que trabajar, comprender y asimismo asumir. Incluso yo diría desde la perspectiva del rol, van a haber cambios. No me atrevería a sugerir en qué aspecto, porque todavía ni siquiera lo sabemos. Pareciera ser que existe esta invisibilidad, también nos trae un poco de trastorno, ¿no es cierto?, en nuestras conductas. Pero lo que estamos haciendo es trabajar en el diseño de nuevos protocolos, de distintas formas en las cuales podemos, ¿no es cierto?, abordar las problemáticas, y nos podemos acercar también a los consumidores problemáticos. Existen aparentemente mucha conectividad, pero asimismo también no sabemos si es que también existe el acceso a la conectividad por parte de nuestros usuarios. Me pongo en el siguiente contexto: las comunas sobre las cuales ejerzo jurisdicción, en Santiago, en la región metropolitana, por ejemplo, son comunas pobres, son comunas en que generalmente no, si existía a lo mejor en las casas alguna conexión a internet, probablemente era compartida con algunos vecinos, y en la actualidad también los regímenes de, en este caso, control de la pandemia y la cuarentena han generado la pérdida de muchas actividades laborales, y eso ha implicado que se le ha restado al ingreso familiar la posibilidad de poder acceder a este tipo de conectividad. Tenemos grandes problemas en el ámbito de las notificaciones para realizar los seguimientos dentro del programa, graves problemas para los efectos de poder conectar a los usuarios del programa, o participantes, toda vez que en el transcurso del programa van perdiendo esta connotación penal de imputado, encausado, encartado,
¿no es cierto?, van quedando total y absolutamente de lado en la medida que van estableciendo compromiso con el programa y que se va viendo una respuesta adecuada a los requerimientos. Sin perjuicio de que este trabajo también yo lo entiendo como una especie o forma de construir la voluntad, porque esa es la manera de trabajar, no hay otra manera. Y generalmente hay una cantidad de casos que es minoritaria y que está vinculada al régimen residencial, aquellos que necesitan tratamiento inmediato, que han hecho crisis y que en definitiva deben ser internados para los efectos, ¿no es cierto?, de principiar un proceso, ¿no es cierto?, de desintoxicación y posteriormente, ¿no es cierto?, iniciar toda la etapa o el proceso propio de rehabilitación. Pero, en definitiva, la mayoría de los que se tratan están bajo el régimen ambulatorio, ya sea un régimen ambulatorio simple o un régimen ambulatorio intensivo. Los centros de tratamiento están funcionando, pero también están funcionando con restricciones. Hay reducciones presupuestarias y, asimismo, también el gran costo que está teniendo para el Estado el asumir, ¿no es cierto?, el alejamiento de las actividades laborales o con todas las restricciones que implica, tanto de orden sanitario como de locomoción o movilización de las personas. En definitiva, es el Estado quien tiene que asumir en gran parte, en un porcentaje importante, los costos y las contracciones en relación también a la economía y asimismo a la economía mundial. Está generando, no solamente vamos a tener o estamos teniendo una crisis sanitaria, sino que vamos a tener y estamos teniendo una crisis económica de desgaste en las instituciones hay, y esto tenemos que aprender a enfrentar. Como les decía, el segundo aspecto es ir definiendo protocolos en contextos de pandemia y asimismo también empezar a ver de qué manera o fórmula vamos a realizar las audiencias. Todavía no hemos podido realizar audiencias, en definitiva, de tribunales de tratamiento de drogas. No ha sido posible conectarnos con los centros de rehabilitación o generar de una u otra manera algún tipo de vínculo más cercano que nos permita mantener el seguimiento de las causas que tenemos en el tribunal. Pero estamos haciendo toda la gestión. Por otra parte, también hay que generar una modificación en los protocolos, en los manuales, en los planes anuales de trabajo, que también hemos redefinido, y se están activando todas las negociaciones y toda la mediación que implica también el asumir estos cambios. Por otra parte, y como tercer eje, quiero aprovechar también de mandar un saludo a todos los profesionales, técnicos, operadores de la salud, y mi reconocimiento también hacia la dedicación y hacia la gran demanda y esfuerzo por el trabajo que han tenido que desarrollar para mantener de alguna manera, ¿no es cierto?, mantenernos alejados del contagio y por otra parte también sanos, y darle tratamiento, por supuesto, a quienes han entrado en crisis y se han sido contagiados con COVID-19. Y digo esto porque el mayor número de agentes de salud, muchos de ellos que estaban dedicados también a trabajar en el ámbito de rehabilitación, han tenido que ser, en este caso, el Estado ha tenido que contratarlos para los efectos, ¿no es cierto?, de que refuercen los sistemas de salud, de tal manera que también nos encontramos dentro de ese ámbito con carencia de profesionales. Las consecuencias propias en el ámbito sanitario no dicen relación también con la salud, sino con la salud propia o del contagio, del tratamiento hacia este proceso, ¿no es cierto?, de contagio y de la manera como se va a enfocar, sino que también en los aspectos psicológicos, los aspectos sociológicos que implican, ¿no es cierto?, la adaptación, los temores que se generan con el haber sido contagiado y eventualmente, incluso yo diría, para un consumidor problemático es
es mayor la complejidad para el tratamiento. Si ya tenemos, ya en el ámbito, ¿no es cierto?, incluso pensado desde el programa de tribunales de tratamiento de drogas, ya tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar para los efectos de la rehabilitación, específicamente en el ámbito sanitario, también tenemos que trabajar en los ejes delictuales, desistimiento del delito, trabajo de habilidades para la vida, asimismo también tenemos que trabajar en el ámbito de resolución de problemas. Y esas circunstancias asociadas además a esta recarga psíquica que implica tanto en el ámbito social como psicológica respecto de, nos complejiza mayormente la forma de cómo abordarlo. Y finalmente quiero decir que al menos en Chile el Poder Judicial, nosotros hemos seguido trabajando, no hemos parado. Nos hemos reinventado en el ámbito de la conectividad, estamos desarrollando actividades prácticamente todos los días. Hay muchas personas que se detienen, ¿no es cierto?, porque vulneran la cuarentena, e inclusive hay una norma penal respecto de las cuales son puestos a disposición del tribunal, y me he encontrado, yo diría, en un porcentaje importante de audiencias, tanto en el ámbito de eventuales candidatos a tribunales de tratamiento de drogas, o sea que en el fondo son personas detenidas, ¿no es cierto?, por las restricciones de locomoción o ambulatoria que mantenemos en nuestros países, vinculadas a la cuarentena o al toque de queda, en fin, la declaración de catástrofe, sino que además también he podido percatarme, porque me lo han señalado en las audiencias, cuando son individualizados, de que hay un consumo, no sabemos, no me atrevería a decir si problemático, experimental, pero uno ve con la experiencia que es una persona que tiene 2, 4, 6, 10, 15, 20 detenciones precisamente. Uno entiende que no solamente es el tema de que salga o eventualmente, ¿no es cierto?, porque quiere vulnerar la cuarentena, sino que existe un problema asociado que hay que estudiarlo. Primero hay que identificarlo, hay que estudiarlo y hay que tener el programa adecuado para los efectos de poder incorporarlo. Yo creo que como desafío tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para entender que probablemente COVID-19, me duele decir que llegó para quedarse, pero al menos vamos a tener que aprender a establecer nuestras relaciones probablemente de una manera distinta. No sé cuál va a ser la connotación psíquica o el costo psíquico que esto va a tener, no solo ahora que estamos enfrentando estas circunstancias, sino que en el futuro, ¿no es cierto? Probablemente la distorsión que pueda existir en el ámbito social, me refiero al autocuidado que tenemos que tener, me refiero específicamente a los procesos de burnout, que en el fondo, ¿no es cierto?, implican que los equipos el burnout trabaja, en definitiva, en relación a aquellos equipos, ¿no es cierto?, que se queman, ¿ya? Y la palabra lo dice, que empiezan a funcionar, se desgastan, en definitiva, ¿no es cierto?, y empiezan a funcionar de alguna manera conflictiva, empiezan a conflictuar sus relaciones y por supuesto que eso resta la capacidad de respuesta, de tal manera que también hay que estar atento y cuidadoso, valga la redundancia, con aquel autocuidado que existe, la endoseguridad, también yo creo que tiene un rol importante. En Chile existen las mutuales de seguridad que también se preocupan de la salud de los trabajadores y de los grados de siniestralidad que implica también el hecho de que generan, en este caso, las enfermedades profesionales, enfermedades de trayecto, etcétera, pero también están asociadas otras enfermedades como las que se están generando, ¿no es cierto?, sobre todo trastornos conductuales que ni siquiera sabemos cuáles son las dimensiones que van a tener. Grandes temores de salir, en fin, hay fobias, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener que también aprender a asumir y controlar. Ya estoy terminando, quiero reiterar un saludo, un agradecimiento especial a la emisora, fundamentalmente a Andrés, que es quien dirige el programa. Nueva Cultura Despierta ya no es primera vez que me invita. Y quiero cerrar
mis palabras diciendo que desde la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, incluso existe un capítulo, el capítulo argentino de Justicia Terapéutica, que es presidido por la doctora María Silvia Yamburú, y además hay una serie de otros miembros que estamos, yo diría, tanto a nivel internacional como a nivel local, en cada uno de los capítulos de los distintos países, muy preocupados. Esta corriente de la asociación, la justicia terapéutica, más bien dicho, nace con el interés de observar, de acompañar y identificar aquellos agobios, tanto psicológicos como sociales, que presentan las personas, ¿no es cierto?, ante grandes contracciones. De tal manera que estamos observando muy de cerca lo que está ocurriendo en relación a las declaraciones de pandemia, lo que implica la cuarentena, y esto está muy vinculado al origen del movimiento, que dice relación. El origen del movimiento parte fundamentalmente por allá por los años 89, en Arizona. Es dirigido intelectualmente por el doctor David Wexler, Bruce Winnick, y hay una serie de otros autores, Paul Denke, canadiense, los anteriores son norteamericanos, que empiezan a verificar los efectos psicológicos que genera, ¿no es cierto?, la ley frente a las personas. Los efectos, nosotros estamos viendo que diariamente la ley se está modificando, que está cambiando, que está mutando, que además es tan rápido que la comunidad ni siquiera alcanza a percibir lo que le está pasando, en cuanto a las restricciones, en cuanto a los cambios, en cuanto a las políticas de Estado que se generan muy rápidamente desde el Ejecutivo hacia el Congreso. Las necesidades sanitarias son muy dinámicas, hay mucho cambio, de tal manera que nosotros estamos muy atentos y estamos observando las consecuencias, ¿no es cierto?, y los efectos que se generan con estos cambios. Si ya la ley, incluso aspectos imperceptibles, psíquicos, ¿no es cierto?, sociológicos que genera la ley y como la perciben las personas, ya era un tema, ¿no es cierto?, que estábamos investigando y que hay mucho trabajo al respecto. En definitiva, ya con estas otras problemáticas, con esta celeridad, ¿no es cierto?, con que se toman las resoluciones, por una parte tenemos también que asumir ese rol investigador, ese rol constatador y ese rol acompañador, en definitiva, para identificar aquellos vértices más conflictivos y que en definitiva también nos van a permitir comprender qué es lo que está pasando y tratar, ¿no es cierto?, de forma integral de buscar algunas soluciones. Como segundo aspecto dentro del ámbito de la justicia terapéutica, quiero señalar que también nosotros veíamos que los distintos procesos judiciales de distintas índoles, vinculados a consumidores problemáticos de droga, vinculados, por ejemplo, a violencia intrafamiliar, vinculados a la responsabilidad penal adolescente, inclusive en el ámbito de los adolescentes, ya generaba problemáticas, la falta de comprensión de los procesos, de cómo se llevaban a cabo, la laxitud de los mismos, incluso desde la perspectiva del lenguaje ya generaba trastornos en la percepción, tanto de los usuarios y en la distinta cadena, voy a hablar de cadena o voy a hablar de pirámide de comprensión, ¿no es cierto?, desde aquel que es más entendido, experto en la materia, hacia quien en definitiva es un ciudadano común y corriente que no tiene por qué comprender lo que está ocurriendo. Nosotros ya habíamos identificado en el ámbito penal, en el ámbito de familia, en el ámbito laboral, en algunos casos hay algunos trabajos, incluso yo diría también en el ámbito civil, algunos efectos que genera, de tal manera, incluso ahora que estamos cambiando la forma de administrar justicia, también tenemos que observar que esto está generando cambios importantes. O sea, nosotros, al menos en Chile, estamos realizando la mayoría de las audiencias a través de Zoom. Hay otro programa que se llama Webex, que lo utiliza la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual también me ha tocado integrar como ministro, y que en definitiva nos permite conectarnos tanto con los abogados, nos permite, en el caso de los jueces de garantía del ámbito penal, nos permite conectarnos con el imputado cuando son detenidos, ¿no es cierto? Pero yo diría que de todas formas se genera una barrera que tenemos que ir superando. Y esto genera contracciones psicológicas y sociológicas, ¿ya?
No es lo mismo, no es lo mismo tener a la persona, y sobre todo por el principio de inmediación, tener a la persona en forma directa, incluso yo diría desde la perspectiva de la comunicación no verbal. Tenemos que adaptar todo nuestro sentido, todas nuestras percepciones, ¿cierto? Para los efectos de ir adecuando también nuestra conducta a las necesidades, a los casos que se presentan, en cómo se resuelven, la dinámica que tienen las audiencias, lo largas que pueden ser las audiencias, en definitiva, y lo largo también, y todo lo que está pasando, porque desconocemos, en definitiva, todo lo que está pasando, con el imputado. Entonces, tenemos que tener o con el usuario, perdón, tenemos que tener un acercamiento de alguna forma. Y por último, y ya, ahora sí, para terminar, tenemos que, también nosotros trabajamos en un tercer eje en el ámbito de justicia terapéutica, que son las prácticas terapéuticas, valga la redundancia, ¿no? Y antiterapéuticas de los operadores. O sea, aquí están surgiendo nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas, ¿no es cierto?, de acceder a nuestra actividad laboral. De tal manera que hay prácticas que se están desarrollando, ¿no es cierto?, día a día, con un dinamismo, ¿no es cierto?, impensado, para los efectos, ¿no es cierto?, de poder llegar a las personas con las que nosotros trabajamos diariamente, y en el ámbito de justicia, si ya era complejo muchas veces comprender, y eso generaba efectos psicológicos, sociológicos, biopsicosociales, inclusive de alguna perspectiva, también está generando otros efectos ahora en el ámbito del trastorno conductual. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo? ¿Cómo refuerzo mi idea? ¿No es cierto? ¿Ah? Desde una perspectiva sinestésica, inclusive. A mí me encantaba, por ejemplo, utilizar las metáforas. ¿De qué manera las puedo utilizar cuando está tan mediatizada la conectividad? A veces no es posible establecer la comunicación, hay que mantenerla a través de celular. En fin, creo que que tenemos que estar muy atentos y vívidos a que estos grandes cambios no generen contracciones y no nos paralicen. Yo les pido, por favor, y yo me sumo también, no nos paralicemos. No podemos paralizarnos. Tenemos que tener la capacidad para los efectos de reinventarnos, reactualizarnos de alguna manera y estar atentos a todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Tenemos que cuidarnos internamente también. Les mando bendiciones a todos, ya cerrando. Un fuerte abrazo para cada uno de los que me están escuchando, asimismo para Andrés, y quiero decirles que se cuiden mucho, ¿ya? Que tengamos mucha paciencia. Estoy seguro que unidos vamos a poder enfrentar esta crisis y vamos a poder salir, tanto sanitaria como asimismo económica también. Creo, y lo pienso firmemente, que con un poquito más de amor, de comprensión, de entendimiento, ¿cierto?, y de fe, ¿no es cierto?, vamos a terminar saliendo de esto que nos acoge y que nos apena a todos. Asimismo, y por último, también les manifiesto las condolencias a quienes que han perdido seres queridos, y asimismo también les señalo que estoy con ellos, acompañándolos, y mis oraciones para ellos también, para que puedan tener el valor y la fe para poder salir de ese gran dolor. Un fuerte abrazo, en especial para todos y cada uno de los argentinos y de las argentinas y de quienes me están escuchando en alguna otra latitud. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sabemos que el 26 de junio la Asamblea de Naciones Unidas ha decidido celebrar nada más y nada menos que el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Sabemos que este tipo de flagelos necesitan de una respuesta efectiva al problema, de muchas respuestas efectivas a partir y desde las instituciones, la justicia penal, la salud, los servicios sociales, que sean realmente y que tengan una mirada inclusiva y responsable
para poder ofrecer soluciones integrales, porque sabemos que este tipo de problemas están atravesados por innumerables multicausales, las cuales deben abordarse. La Oficina de Naciones Unidas alienta a todas las personas, a las organizaciones sociales, a los Estados miembros, a participar de acciones y de una campaña especial para conmemorar este día. Pero también alienta, y sabemos los que estamos comprometidos en estos aspectos y en estos ámbitos, que son situaciones que requieren del trabajo del día a día, de cada día del año. Y ahí vaya mi especial reconocimiento a la persona de Andrés Olivera, a la institución Nueva Cultura Despierta, que con el esfuerzo, con la presencia, con el compromiso, con la participación, aportan para la solución y para poder ofrecer alternativas al consumo problemático de sustancias psicoactivas. Desde la justicia terapéutica, sabemos, y así nos ha demostrado la investigación, que la conducta de cualquier persona, de todos nosotros, viene determinada por la interacción de aspectos, tanto personales como situacionales. Y entonces nos preguntamos, ante una situación de adicción o de consumo problemático de sustancias psicoactivas, ante la comisión de un hecho delictivo, ¿por qué la persona actuó de esa manera? Y también nos preocupamos y nos proponemos ofrecer la construcción de un modelo que permita abordar este tipo de situaciones problemáticas con capacidad predictiva. Ahora bien, ustedes se preguntarán, desde la justicia terapéutica, ¿qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es una corriente filosófica y práctica que viene avanzando a nivel internacional en los últimos años. De hecho, se ha conformado la Asociación Internacional, la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. También Argentina, nuestro país, cuenta con la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. ¿Y justicia terapéutica qué quiere decir? SOCA, año 2006, nos dice que la palabra terapéutica se utilizó por primera vez en el siglo XVI, año 1555, para referir a la persona que cuidaba a otra. Hoy, en la acepción común del término, Universidad de Salamanca 2014 nos dice que se utiliza preferentemente o para referirnos a efectos o consecuencias beneficiosas, a consecuencia o producto del actuar de una persona, de un lugar, o para referirnos al tratamiento que debe brindarse para curar una enfermedad o aliviar de ella. Bien, ¿qué busca esta corriente filosófica y práctica de la justicia terapéutica? Busca lograr el mayor beneficio al destinatario del sistema legal, porque la justicia terapéutica se ocupa, estudia las leyes, los procedimientos y la práctica, el papel que juegan los operadores legales y operadores judiciales en la aplicación de la ley. Bien, busca el mayor bienestar psicológico y emocional del destinatario del sistema legal. ¿Y cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo redefinimos el conflicto traído a resolver en los tribunales, en cualquier institución, en cualquier recurso comunitario? A partir del abordaje interdisciplinario y fundamentalmente de analizar, de correr el velo y dedicarnos a las causas subyacentes, al origen de esos problemas.
¿Para qué? Para que la justicia penal y todo el servicio de justicia y todo el sistema legal logre realmente una mayor efectividad, que logre el cumplimiento, la finalidad que se tuvo en miras con la aplicación de esa ley, donde en este andamiaje el rol, el papel que jueguen los operadores, quienes apliquen la ley, va a ser fundamental, va a ser condicionante. Bien, ¿qué es necesario para ello? Además de revisar, de adecuar los mecanismos, las herramientas, tener en cuenta, como dijimos, el origen, la causa del problema, para poder llegar a obtener la solución que sea más beneficiosa para ese justiciable, para esa persona. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, que hoy celebramos, y celebramos de alguna manera redoblando el compromiso frente a esta problemática. Sabemos que las personas en ese proceso, y me refiero al proceso frente a la adicción, a un consumo problemático, a la comisión de un delito, necesitan de un abordaje al cual nosotros llamamos el no modelo, o un abordaje multimodelo. ¿Con qué me refiero a esto? A que, como decíamos, las conductas están determinadas por las condiciones, características individuales, sociales, familiares, situacionales. Poder articular un enfoque inter y multidisciplinario para poder obtener mejores resultados en la aplicación de la ley. También la investigación nos informa que respecto de las adicciones, en la mayoría de los casos, este camino comienza antes de los 18 años. Brevemente, les voy a comentar sobre una experiencia que realizamos siendo jueza de menores en Florencio Varela, Departamento Judicial de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde precisamente llevamos a cabo una experiencia que nos permitió utilizar este abordaje o este modelo de intervención judicial desde el no modelo. Inicialmente, previo a implementarlo, realizamos un diagnóstico situacional. ¿Y qué fue lo que observamos? Que había características comunes en la generalidad de los chicos que se encontraban encausados bajo una causa penal en el juzgado. La mayoría, el problema de las adicciones los atravesaba. Tanto así como, a pesar de tener una familia, la ausencia o carencia de un responsable adulto que pudiera acompañar ese proceso. Además de la falta de asistencia a clase, es decir, deserción escolar. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo articulábamos? ¿O cómo se podía articular este enfoque, esta aplicación de los postulados de la justicia terapéutica, lo educativo y lo vindicativo? Porque en definitiva, el objetivo de la intervención penal, precisamente, ¿cuál es y cuál era? Que esa persona menor de edad se responsabilice del hecho que cometió, que comprenda el daño que ocasionó a los demás con su hecho delictivo y fundamentalmente que no se vuelva a repetir en el delito. Es decir, fomentar la prevención especial positiva de la ley penal, que no vuelva a repetirse en el delito. Entre las conclusiones, vemos que es fundamental
desde este no modelo de intervención, entender que la sanción o retribución por el hecho cometido debe estar construida en función de las facilidades y dificultades de este menor de edad. Es decir, que la sanción socioeducativa tiene que incluir inevitablemente el abordaje terapéutico, es decir, el tratamiento por el consumo problemático de sustancias psicoactivas en esta persona. En primer lugar, si nosotros, como decíamos, no nos volcamos a analizar la causa subyacente que originó ese delito, de poco vale que cumpla 1 año o 2 años de privación de la libertad si no se llegó a afrontar y atender ese consumo problemático. Y otro detalle más, y fundamentalmente tratándose de personas menores de edad, como les decía, la carencia o ausencia de un responsable adulto. Porque, como decíamos, cuando nos preguntamos ¿por qué esa persona comete ese delito? Y cuando queremos que esa persona pueda asumir la responsabilidad, comprender el daño y no repetirse, necesita ese pase para el cambio, ese pase para no volver a repetir la conducta. Y en ese paso para el cambio, yo quiero traer las argumentaciones de Antonio Gómez da Costa, un pedagogo que es tan claro la importancia de considerar las etapas que deben atravesarse para poder hacer ese pase al cambio, esa no repetición en el delito. Es decir, la sanción debe incluir inevitablemente esta mirada profunda sobre las facilidades y capacidades de cada persona. Y en ese pase para el cambio, los operadores judiciales deben desarrollar la empatía, la comprensión, el poner a participar al otro, a expresar, a que tenga voz, a que pueda ser escuchado. ¿Para qué? Para que la construcción de la sanción realmente tenga resultados efectivos. Logremos lo que decimos, el pase para el cambio. El pase para el cambio es fundamentalmente no repetirse para el delito. Es decir, el operador debe acompañar, debe presentar las alternativas para que esta persona bajo causa penal, a quien se le ha impuesto una sanción, pueda involucrarse en su situación personal. Involucrarse, ¿para qué? Para explorar, para conocerse a sí mismo y saber cuáles son las facilidades que tiene y cuáles son los obstáculos que tiene para poder construir un proyecto de vida digno y no repetirse en el delito. Es decir, por ejemplo, soy adicto, tengo problemas, debo modificarlo, necesito ayuda. Y a partir de ahí, de explorar, de conocerse, de saber sus facilidades y sus dificultades, pasar a comprender, pasar a comprenderse. ¿Para qué? Para entonces sí, poder actuar, poder moverse, poder correrse desde el lugar donde está y elegir una meta donde querer llegar. Desde conocer con qué cuento para poder elegir el mejor plan, el mejor camino para conseguir la meta. ¿Por qué? Porque como sucede en cualquier meta, lo más importante es saber a dónde quiero llegar, pero también cómo quiero llegar y cómo quiero estar cuando finalice ese camino. Por eso, antes de planificar nuestra vida, la vida del sujeto bajo intervención, debemos preguntarnos y preguntarle cómo queremos que sea su vida. Creo que este es uno de los grandes desafíos
que tiene este nuevo modelo de intervención judicial. Lograr que realmente la intervención judicial sea lo más efectiva en beneficio del destinatario del sistema, que las decisiones judiciales no solo sean razonables y justas, sino que sean efectivas para el destinatario y para la sociedad en general, porque en definitiva la persona no se va a repetir en el delito y eso va a redundar en un aporte para la paz y armonía en sociedad. Aunque parezca un difícil desafío, a mí me gusta recordar siempre las palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando dice: aunque parezca que es imposible, que poco podemos hacer desde nuestro lugar, el operador judicial, el juez, el abogado, el psicólogo, el perito, la organización social, mucho vamos a poder ser, porque con nuestra acción, con nuestra gota, con esa mínima actividad, esa gota que nos parezca, el mar, como dice la Madre Teresa, ya no va a ser el mismo mar. Muchísimas gracias. Buenas, es un honor estar en esta jornada de Nueva Cultura Despierta con respecto al consumo problemático de sustancias y en este caso en esta cuestión excepcional que es la pandemia, que es precisamente algo que muy nuevo para todos y todas, algo inédito que no nos ha ocurrido, por lo menos a los que no hemos tenido ni siquiera o algún abuelo o bisabuelo que nos haya contado por lo menos de lo que fue la última pandemia que tuvo a nivel mundial. Yo lo que les voy a transmitir es algunas cuestiones relacionadas a lo que hacemos en el juzgado. Yo soy juez de garantías en un juzgado del Fuero Penal de la provincia de Buenos Aires, los juzgados de garantías constitucionales, que trabajamos con adultos, ¿sí? De personas mayores de 18 años. Bien, yo les voy a hablar de narcomenudeo, el consumo problemático y poder judicial de la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros no trabajamos grandes causas, o sea, no trabajamos con narcotráfico, propiamente dicho, sino con lo que fue la desfederalización de la ley 23.737 del año 2005, donde nos han quedado como una especie de residual la tenencia para consumo, la tenencia simple de estupefacientes, la tenencia con fines de comercialización, la comercialización y sus agravantes. Ahora, ¿esto era algo nuevo para nosotros? No. O sea, yo tengo 30 años en el Poder Judicial y obviamente yo ingresé en el año 1990 y empezamos a tener personas en detención que nos hablaban sobre el consumo problemático de sustancias, pero nosotros, juzgado penal, no hacíamos absolutamente nada con esa información, porque era de la justicia federal. Entonces, nosotros nos abocábamos al delito cometido por esa persona. Ustedes recuerden que esto tenía todo un andamiaje histórico, que era algo planteado desde Estados Unidos, primero al principio del siglo XX, después lo retoma Nixon en la década del 60, y en Ronald Reagan en la década del 80, llamado la guerra contra las drogas. La cuestión, llamar guerra, es ya un fracaso, ¿no? Porque toda guerra es un fracaso. O sea, una vez que hemos llegado a un conflicto llamado guerra, es que todo cuestión de análisis de lo que podríamos llegar a hacer en un contexto de paz no se ha logrado y se produce este conflicto violento.
Y en ese momento Estados Unidos plantea esta guerra contra las drogas para eliminar la demanda que tenía. Y en esto hay un dato muy curioso. Estados Unidos para el año 71 tenía un aporte de dinero para la guerra contra las drogas de $100 millones. Y para el año 2011, que es uno de los últimos reportes que yo tengo, es que ya Estados Unidos gastaba en esa guerra 15.600 millones de dólares. O sea que a nivel de económico, la guerra contra las drogas estaba fracasando y se invertía cada vez mayor dinero y sin grandes respuestas, porque obviamente seguía el consumo y el narcotráfico, sobre todo, avanzando. Por eso cuando nosotros se nos habla mucho del tema de la puerta giratoria en la parte penal, ¿no? Que entran y salen, en realidad esa famosa puerta giratoria está basada en otra cuestión, es que es en la reincidencia. O sea, aquel consumidor de sustancias que además comete delitos es alguien que el juez penal lo vuelve a ver en reiteradas oportunidades, y eso es lo que llamo yo la famosa puerta giratoria. Esto a nosotros lo que nos planteó era algo así como una cuestión de estar todos los días sobre lo mismo. O sea, yo lo uno a una película muy vieja de la década del 80, que es El Día de la Marmota, que precisamente es una tradición norteamericana que es, según qué día sale la marmota en cierto lugar de cierto estado, un estado norteamericano, va a haber una buena primavera o no. Pero en esta película, como el personaje siempre realiza algo mal, se despierta todos los días en el Día de la Marmota. Nosotros como jueces penales, precisamente, esto del consumo y demás, es como el Día de la Marmota. O sea, si no hacemos nada, todos los días nos vamos a encontrar con lo mismo. Ahora, ¿qué provoca el consumo problemático de una persona y el consumo y la conducta delictiva de la persona? Y primero hicimos hincapié en la sustancia. Si la sustancia hacía al consumidor o al adicto, ¿no? En grandes casos. Y fíjense que la ciencia médica nos planteó una cuestión que muchas de las sustancias que son muy adictivas también se usan para complementos médicos. Por ejemplo, si mi abuela se rompe la cadera, le van a aplicar morfina, codeína, oxicodona, que son todos derivados de cocaína y demás, ¿no? Y en este caso, mi abuela no se va a volver adicta, sí puede ser que esté más alegre, pero no es una cuestión de adicción a esto por la cuestión del dolor. Entonces, en eso ha sido muy claro el doctor Carlos Damin, un médico argentino, que nos ha planteado esto de si es la sustancia lo que plantea el consumo, ¿no? Si es la que va a provocar el consumo problemático. Y el doctor Carlos Damin es en esto muy claro. Él dice, acá hay otras cuestiones basadas en la persona. O sea, no es tanto la sustancia, sino es más la persona a lo que tenemos que apuntar. O sea, la sustancia en sí no es la que lleva a la persona a consumir. O sea, la persona va a usar esa sustancia, pero hay otros factores. Y esto quedó muy bien determinado en una cuestión que realizó en su momento Brooks Alexander en lo que se llamó el parque de ratas. Entonces él lo que había hecho, tomó un experimento del principio del siglo XX, donde a una rata encerrada en una jaula se le ponía agua y se le ponía sustancia, ¿no? En este caso creo que era cocaína diluida, y la rata empieza a tomar la cocaína diluida en vez del agua, y en 57 días, o en 57 días, perdón, muere de sobredosis. Bruce Alexander decide hacer un nuevo experimento,
y pone ratas en un parque. O sea, arma un parque donde las ratas podían jugar, podían procrearse, estar en sociedad, y les pone agua por un lado y sustancias por el otro. El resultado de eso es que no murió ninguna de sobredosis, algunas consumieron la sustancia, pero el resto no la necesitó. ¿Por qué? Porque vivía precisamente en sociedad, tenía contacto con la gente. Entonces, en esto hay una cuestión que debemos ver en la persona en sí, qué es lo que le está pasando y lo que lo lleva al consumo. Entonces, yo ya digo, esto no es una cuestión solo de la sustancia es el vínculo que va a tener la persona, pero la persona tiene algo más en el interior que es su propia cárcel, es su propio problema. Entonces, en esto nos ubicamos primero en una sociedad que desde chiquitos, desde que nacemos, nos lleva a una sociedad de consumo de todo tipo. No estamos hablando nada más de sustancias, ¿no? Sino de de tecnología, alimentos, o sea, es todo un bombardeo de consumo, y eso nos lleva como personas. Por otro lado, las redes sociales nos hacen creer que estamos vinculados todo el tiempo. Fíjense, bueno, esto en pandemia, ¿no? Esto del Zoom, de cómo nos vamos vinculando y cómo necesitamos vincularnos. Por eso se han creado estas cuestiones de poder hacerlo, pero no es lo mismo que el contacto persona a persona. Entonces, cuando uno dice, ¿no? En Facebook tengo 300 amigos y más, no son amigos. No es la palabra verdadera, no son personas que están con nosotros, ¿sí? Son virtuales. Y que esos, en algún momento, si nosotros ponemos algo que no les gustó, van a pasar a ser haters. O sea, van a ser los que nos van a odiar y nos van a escribir para odiar. Entonces, en esto, la persona tiene este juego, en esta cuestión psicológica, que Freud lo llevó al tema de tánatos y eros, o sea, el impulso mortal y el impulso de vida, y esto lo tenemos como persona, y esto es lo que nos va a llevar, en algunos temas, a buscar dormirnos, por ejemplo, él lo marca como hipnos, ¿no? El dios del sueño, o de matarnos, llevarnos al suicidio. Entonces, en este caso, yo entiendo que se nos fueron cayendo varias instituciones a nivel de sociedad, y que no pueden ser superadas por cuestiones de cuestiones privadas. Por ejemplo, si el hospital público no funciona, tenemos las clínicas privadas. Si la educación pública es mala, nos iremos a una escuela privada, que a lo mejor es mejor. Si la seguridad es mala, está la seguridad privada. Pero para lo que es dos instituciones pilares que tenemos nosotros, no hay. Una es la justicia y la otra es la familia. Y en esto, nosotros nos hemos dado cuenta que un pilar muy importante que teníamos como en la justicia, sobre todo en la justicia penal, cuando nosotros decíamos, bueno, tiene arraigo, la familia está presente y demás, nos hemos encontrado ahora con una nueva forma de familia que expulsa a aquel consumidor de sustancias que no lo puede contener. Entonces empezamos a ver restricciones perimetrales, expulsiones del hogar y gente que está en situación de calle. En la parte de justicia, obviamente, todo el lenguaje judicial es muy cerrado y nos lleva precisamente a ser como algo aparte, y la gente no confía, porque no entiende, no nos entiende. Entonces, yo me planteé una cuestión, es ser juez o hacer de juez en el siglo XXI. Hacer de juez, que no estoy diciendo algo peyorativo para mis colegas, sino que hacer de juez en el siglo XXI es aplicar la ley, es la ley penal, tenerla, se nos dijo siempre, como la última finalidad, pero estamos viendo que cada vez tenemos mayor injerencia en la justicia penal sobre la gente. Disponer mandas judiciales bajo procedimiento, o sea, usted manda a una clínica para que me lo interne, y si no lo cumple,
lo voy a sancionar, ¿no? Al director y demás, sin saber si tiene camas, si tiene capacidad para albergar, si es un buen lugar y demás. Ser juez en el siglo XXI es otra cosa. Es, obviamente, aplicar la ley, eso no cabe ninguna duda, pero después tenemos que encontrar leyes y nuevas herramientas, vincularlos en lo que se llama el conflicto con la ley penal, más allá del punitivismo. O sea, en esto es buscar soluciones a esto y a estas personas que vienen a la justicia penal con dos problemas. Uno es el consumo problemático de sustancias y la segunda es el conflicto penal en sí. Y en esto nosotros tenemos la ley de salud mental, el artículo 34 del Código Penal y demás, pero es todo un panorama crítico, porque la vulnerabilidad social que estamos observando a nivel global no es solo aquella cuestión del vulnerable económicamente, sino en que también aquel que está bien económicamente puede venir de un hogar fragilizado, de un hogar roto, no funcional. Y después tiene el carácter ansiógeno de nuestra sociedad. Siempre buscamos más, o sea, conseguimos algo pero queremos otra cosa. Entonces estamos todo el tiempo corriendo una maratón que no sabemos hacia dónde. Por eso Zygmunt Bauman nos dijo que pasamos de una sociedad productora que consumía bienes a otra acentuada en el consumo de bienes. Por eso todo esa condición del que él habla de una sociedad líquida, ¿no? Que no tiene límites, que está desparramada y que no encuentra los límites en sí. Si vamos a cuestiones de inicios de consumo, es algo frecuente preguntarle a aquellas personas que en conflicto con la ley penal, yo les pregunto sobre qué consumen para buscar la solución. Y en esto la mayoría me va a plantear una sustancia ilegal, pero yo cuando le digo, bueno, pero ¿usted no consume alcohol? Ah, sí, eso sí, eso y de antes incluso. Entonces en esto es muy particular en Argentina que el inicio de consumo de alcohol está entre los 7 y los 13 años, y es el 47% de aquellas personas que fueron encuestadas. Y en cambio, el consumo de drogas, si bien coincide con la edad de entre los 7 y los 13 años, es del 37%. O sea, estamos consumiendo una sustancia legal mucho más alto que en la cuestión ilegal. O sea, es bastante paradójico, ¿no? Creo que en América Latina se da esto del consumo del alcohol, el tabaco, y después arrancamos con las sustancias ilegales. Todo esto cuestión nos fue llevando a entender cómo ver la situación y cómo a nivel de juzgado intervenir. Porque en esto nos hemos encontrado con un montón de cuestiones de cómo abordar desde el lado penal o del fuero penal aquel que consume y tiene el conflicto con la ley penal. Y entonces nos fuimos llevando a cabo una serie de investigaciones en el juzgado sobre otros países, primero con la estrategia hemisférica sobre drogas, ¿no? de la Organización de los Estados Americanos, que ya nos planteaba esto, que es una enfermedad crónica, que es recurrente, y que debe ser tratada como asunto de salud pública. Por eso yo estoy muy convencido que esto es un problema de salud y no un problema de justicia penal. Y en esto, observando distintos países, yo creo que uno de los pilares, digamos, en que nos podríamos basar es en Portugal. Portugal logró un acuerdo, primero un acuerdo político, que esto es lo que también nos está faltando, por lo menos a nivel, creo que en América Latina y en Argentina en particular, ¿no? Un acuerdo de las fuerzas políticas para decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y esto lo logra Portugal con el consumo de heroína, que era algo muy importante para ellos, y que hizo llevar todo hacia el lado de salud. O sea, fomentó todo lo que es salud, fortaleció todo el sistema de salud y no tanto el sistema penal. Capacitó a su personal policial
y pudo lograr en esto una baja muy sensible en lo que es el aspecto de la justicia y de la cuestión del consumo en heroína bajó muchísimo y en otras drogas también. O sea, a partir de entender que esto era un problema de salud. En el juzgado las acciones es, primero, un trato serio y de conocimiento de aquellas personas que consumen sustancias, ¿no? Problemática de sustancias. Tratarlo con seriedad, tratarlo de entender, porque si llega a un juez penal es porque todo lo demás ha fracasado. O sea, ya fracasó la educación, ya fracasó la familia, o sea, todo lo que ha pasado en el medio no lo ha logrado frenar. Entonces, a partir de eso, es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Entonces, el juzgado lo que hizo fue buscar ayuda en otros referentes, en otras ONGs o Cedronar, y armó primero una prueba piloto, donde una unidad del Cedronar viene a tribunales, evalúa por lo menos a 3 personas por semana, porque precisamente no hemos logrado poder tener nuestro propio equipo interdisciplinario, que sería lo más importante, porque esto nos atraviesa en múltiples ciencias, y que no es solo el derecho penal, sino todo lo demás. Entonces, con todo esto, hemos logrado que esto funcione, por lo menos desde octubre del 2018. Obviamente, la pandemia ha cerrado esta cuestión y no es lo que tenemos en este momento. Y en estas formas y en estas cuestiones, yo quiero hacer una diferencia. O sea, mientras la cuestión de la pandemia no estuvo, hemos logrado muchísimos resultados positivos con todas aquellas personas que estaban en conflicto con la ley y que tenían consumo problemático. O sea, esta intervención desde el lado del juez penal logró revertir por lo menos la reincidencia en el conflicto penal. Puede ser que la persona siga consumiendo, pero ya no va a tener el conflicto penal. Eso es algo importantísimo, porque ya le sacamos un problema. Por otro lado, este abordaje que podemos hacer los jueces, y saliendo del fuero penal, sino también fuero de familia, este abordaje que podemos hacer, o los defensores, o los fiscales, siempre que tengan una mirada en la salud mental, sobre todo, porque esto es parte de la salud mental, es entender que esta persona, si nos llegó a nosotros, es porque todas las barreras se han caído. Y debemos tener muy presentes, pero muy presentes, que nosotros podemos llegar a ser la última barrera, el último dique que tiene esta persona para no terminar muerto. Entonces, es muy importante el abordaje. El tema de la pandemia nos ha llevado a reconfigurarnos de alguna manera y buscarle la vuelta a esto. Y tener este contacto con la persona que uno sabe que tiene el consumo y tratar de buscar soluciones. Es verdad que el sistema de salud no está preparado. Y así como nos llegó la pandemia, todo se ha volcado hacia esto, hacia el coronavirus, ¿no? El COVID-19, está todo muy preparado para el COVID-19, pero se están dejando cuestiones de lado. Entonces, ¿qué está pasando en la pandemia en sí? Es que empezamos a ver que se cometen delitos en personas con consumo, pero lo peor fue la cuestión de la cuarentena, porque estas personas encerradas se han tenido cuestiones violentas y por eso ha subido muchísimo el delito de violencia de género, los intrafamiliares, ¿sí? Las violencias contra las mujeres, precisamente por esta cuestión del encierro y la falta de consumo. Por eso yo, para cerrar, si bien hay estadísticas que ha bajado el consumo, yo creo que, bueno, ha bajado el consumo a partir del encierro, que es más difícil conseguirlo. Pero no es una solución a la cuestión, porque esta persona entró en abstinencia o buscó de cualquier manera conseguir la sustancia y ha reaccionado violentamente. Entonces,
esta cuestión de que el encierro o podría ser una solución para el consumo, yo creo que termina siendo una falsa etiqueta. Yo creo que ahí se da cuestiones distintas, ¿sí? Me parece que la cuestión de la cuarentena no soluciona el problema del consumo problemático de sustancias, sino es más difícil conseguirla, pero no lo está solucionando. Y por otro lado, el problema de la salud. O sea, todo el andamiaje de salud está puesto en el COVID-19 y quedan estas personas vulnerables, sobre todo invisibilizadas, como muchas otras, ¿no? De otras patologías que también, si hablamos de salud mental, hablamos de problemas psiquiátricos, que también pasa lo mismo. Han quedado en un segundo plano, como cualquier otras, ¿no? Yo he hablado con médicos que me han dicho, ha bajado en un 80% la gente que se controla el corazón, por ejemplo, que tiene problemas cardíacos, o los oncológicos. O sea, es una situación muy compleja que debemos analizar. Entonces, yo quiero, para terminar, decirles algunas cuestiones que algún momento Jorge Melguizo, de Colombia, lo ha planteado, que él ha dejado algunas frases interesantes, ¿no? Que él dice, no existen ciudades violentas, sino violentadas. O sea, que víctimas del narcotráfico, incluidas las personas con consumo problemático de sustancias. Por eso yo digo, yo hablo de narcomenudeo y de las personas con consumo, y no hablo de narcotráfico que escapa a mi jurisdicción. Él dice, lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, sino la conexión, que eso es a lo que veníamos, la conexión humana, eso nos lleva. La soledad, o muchas de estas cuestiones, llevan a un consumo, ¿sí? Lo contrario a inseguridad, plantea él, no es seguridad, es la convivencia pacífica que se construye con proyectos de salud sociales, educativos, religiosos y culturales. Por eso yo hablo de algo que nos atraviesa a todos y a todas en distintas formas y de cuestiones de cómo hacerlo. Y algo que dice Jorge Melguizo, que puede sonar muy duro, pero aquellos que trabajamos en la cuestión de justicia, él dice que lo único que hace uno en la función pública todos los días es escoger la soga para que lo ahorquen, porque las decisiones traen consecuencias. Pero eso no nos debe paralizar para hacer lo posible con lo que hay que hacer. O sea, todo juez o jueza debe tomar decisiones, todos los días tomamos decisiones, en todo tipo. Decidimos la suerte de las personas, o sea, decidimos el encierro, decidimos las internaciones, decidimos la libertad de la persona. Pero eso no nos tiene que llevar a tenerle miedo a esa decisión, porque en eso tenemos que hacer posible con lo que hay. Y si en este momento esta persona está con un problema de consumo y está con un problema de conflicto penal, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Ustedes imaginen, aquellos que conocen la mitología griega, Caronte, que es aquel barquero que lleva las almas de los muertos, ¿sí? Él siempre pide un óbolo a cambio, o sea, una moneda. Nosotros, los jueces y juezas, tenemos esa moneda. Y yo lo que les pido es que hagan un esfuerzo y esa moneda se la guarden en el bolsillo, tomen a la persona del hombro y denle la oportunidad de poder tener una nueva oportunidad en la vida, porque todo lo demás se fue cayendo. Ustedes son el último dique, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Les agradezco, espero tener respuestas, obviamente, de críticas son bien aceptadas y de aquellos que estén de acuerdo también, y podamos tener este encuentro. Le agradezco a Andrés muchísimo, a Nueva Cultura Despierta, la verdad que hacen un gran trabajo, y esta jornada es muy importante porque podemos escucharnos todos y todas, y de distintos países y de distintos abordajes. Así que les mando un abrazo virtual en esta cuestión de la pandemia, que nos engancha y nos encuentra a todos en esto, y les agradezco mucho por el espacio y darme esta oportunidad de hablar.
Muchísimas gracias.